Ahí, está grabando entonces. Muy bien, gente. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Ya están? ¿Ya almorzaron? ¿Todo el mundo feliz? ¿Todo el mundo contento? ¿Todo el mundo lleno de energía para una clase de anatomía? ¿Verdad, Clarita? Está con mucha energía, me imagino ahí. Diego seguro está feliz de la vida por... Ahí a otra, Miquel ya está saliendo. Eh, Todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Todo el mundo está listo para la clase entonces. Muy bien, vamos a ver en este contenido, la hora de ahora, vamos a ver arterias carótidas. Y con esto concluimos el contenido de cabeza y cuello, cabeza y pescozo. ¿Eh? Ángel, hola Ángel, mal aporte. Mucha cafeína. Claro. Ahí, Diego, ¿dónde está Diego? Un poco. Estoy viendo acá tu foto. Ya, pues, ¿qué estás haciendo? Ah, ahora entendí, ahora entendí. Sí, sí, sí. Buenísimo, Diego. Buenísimo. Tienes muchas ventanas abiertas ahí, ¿eh? Muchas pestañas en tu navegador internet, ¿eh? Mira vos, listo para la batalla está este muchacho, ¿eh? Súper bien, súper. Espera, ahí a salir de nuevo la foto. Ahí está. Cafeína. Yo no tomé mi cafeína. Clara, hablando de eso me olvidé de tomar. Ahí está. Mismo así, vamos a iniciar. Entonces, el contenido de hoy, vamos para de divagar y vamos a iniciar ya, ¿no? Arterias carótidas. Voy a desligar mi cámara para que no me creen más memes ahí porque ahí desligué la cámara. Ahí vemos el título de la clase de hoy. Una clase bastante corta. Una clase, vamos a ver, sí, 30 slides, 30 diapositivas. Es bien cortito. ¿Ya? Vamos a ver sobre las arterias carótidas, que las arterias carótidas vimos, vamos a ver un poco, visto, no, insertar, diseño, no estoy encontrando. Las arterias carótidas vimos cuando hablamos de el arco, del arco de la aorta, el callado aórtico, vimos un poco sobre las arterias carótidas, ¿no? En el capítulo 83, entonces, vamos a ver sobre este contenido, que es una arteria un tanto importante, gente. Aquí es importante sobre, para la vida del día, la vida del médico y para la prueba que interesa tanto, es importante para los dos. Y vamos entonces, ahí ya vimos, aviso, para que quede el registro, examen parcial, cabeza y cuello, prepárense. Y más las clases que vamos a continuar desarrollando hasta el día de la prueba. Día 25, entonces va a ser, día 25 es un día viernes, sexta-feira, oye, sexta-feira, a las 13 horas, sexta-feira 13 vamos a tener el examen, entonces, que legal. Não sei horário, estou brincando, ¿sí? Vai ser 25, pelos líderes ahí avisaron. Ok, entonces, cuando hablamos de arterias carótidas, primeramente, la arteria carótida del lado derecho y del lado izquierdo son arterias importantes que van a llevar la sangre. Sí, después, Clarita, después. Antes de eso no, antes de eso hay que estudiar. Las arterias carótidas son arterias que van a llevar la sangre al cerebro, al cuello y al cerebro, ¿eh? Entonces, las arterias carótidas, derecha e izquierda, son arterias que nacen a niveles distintos, nacen a alturas bien diferentes del lado derecho y del lado izquierdo, gente. Entonces, la arteria carótida, que va a iniciarse en sitios distintos, ahí vemos, este sería la arteria carótida derecha, esta sería la arteria carótida izquierda, bien diferente el inicio, ¿eh?
Cierto, cierto. Vamos bien. Arteria carótida, entonces, del lado izquierdo, desde su inicio se llama arteria carótida común o también se puede llamar arteria carótida primitiva. Es una arteria del lado izquierdo que nace directo del arco aórtico, segunda rama del arco aórtico, callado aórtico. Y la arteria carótida común o también se puede llamar carótida primitiva, nace en la base del cuello de la bifurcación del tronco arterial brachiocefálico, rama terminal del tronco arterial brachiocefálico, a la derecha. Vamos a ver una imagen aquí. Sí, esto es una angiografía. Y ahí en la imagen vemos el arco aórtico. Ana Tejera solicitando entrar. No, Ana, no vas a entrar en mi computadora. ¿Qué querés, Ana? Ana Tejera, cara. Ana, ¿qué te pasa? Espera, le envía algo a Ana. Ana. Ana, ¿qué es lo que querés entrar en mi computadora? Yo estoy dando la clase y vos querés hackearme la computadora, Gina, ¿verdad? Ahí le envié mensaje a Ana para retar. Muy bien. Arteria carótida, entonces. Carótida común. Vamos a una imagen más ilustrativa. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, voy a hacer una tela blanca, es más fácil. Tela blanca, tela blanca. Aquí. La arteria carótida común, derecha e izquierda. Entonces, te estoy viendo, Ana, te estoy viendo, ¿eh? Arteria carótida común. Voy a colocar el nombre aquí. Común derecha. Y aquí va a ser la misma historia, solo que a la izquierda. Muy bien. ¿Dónde nacen? Eso me interesa. Está haciendo, espera ahí. Le dice ya la conexión. Y avísenme, pues. Debe ser este. ¿Paró de chiar? Hola. Sí. Ahí a la música. Ragazzi, paró de chiar ahora. Interferencia. Debe ser el celular que está ahí. No. Debe ser o ar, não vai ser o ar. El aire acondicionado. É um pitido. Deve ser do. Vamos ver, o que tá ligado agora? Tá cheio. Ai, que merda. Espera aí, vou quitar o microfone aqui. Quitei. Vamos ver, conectar isso. Parou, é o microfone. É lá a conexão. Espera aí, vou tirar esse aqui. Era el micrófono externo. Ahora está en el micrófono aquí del, del notebook mesmo. Não é tão bueno el sonido, mas é o que tem, sim? Graças, ragazzi. É a única menina que percebeu aqui. É a única menina que tinha. Muy bien, vamos. Hola, Priscila. ¿Todo bien? Carótidas, entonces. Carótida del lado derecho, carótida del lado izquierdo, que ellos van a tener orígenes bien distintas. Carótida derecha y carótida izquierda. Entonces, y ahí vamos a lembrar un poco de el callado aórtico. ¿Bien? Ahí voy a escribir aquí callado aórtico para entender. Callado aórtico. Entonces, callado aórtico que normalmente, en condiciones normales, ella va a dar ramas. Esas tres ramas que vimos en el grande capítulo de grandes vasos, que esas tres ramas que nacen del callado aórtico van a ser las siguientes. Primeramente, una rama que va a ser el, deixa eu ver,
Aquí, no, voy a hacer más grueso. Aquí. Callado aórtico que va a dar la primera rama, que era el tronco, es el tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico que después se divide en dos arterias. La segunda rama del callado aórtico que va a ser justamente esa aquí. Y la tercera rama que es la subiclavia izquierda. Entonces, las tres ramas del callado aórtico tienen mucha relación con las carótidas. Busco aquí, carótida. Carótida derecha, carótida izquierda. Entonces, aquí es tronco, voy a escribir direito aquí para poder ficar bien claro. Tronco arterial brachiocefálico. Arterial brachiocefálico. Oh, letra horrible, ¿eh? Nada para entender, ¿eh? Esa letra de crianza. Nada para entender, eso es lo importante. El tronco arterial brachiocefálico que se dirige hacia la derecha, eso aquí sería viendo el callado aórtico de frente, te interpreta muy bien eso, ¿eh? Viendo el callado aórtico de frente, ahí vamos a ver que el callado aórtico va a dar el tronco arterial brachiocefálico que se dirige hacia la derecha, por eso no lembran que não precisa falar tronco arterial brachiocefálico derecho, porque não tem para a esquerda, só tem aí para o direito mesmo. E aí el tronco arterial brachiocefálico va a terminar aquí en este punto, termina aquí en este punto cuando ella da dos arterias, dos ramas terminales, que es la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Carótida común o carótida primitiva, misma cosa. Entonces, ahí viene la segunda rama. Aquí es, voy a cambiar aquí un poquito. Nossa, patroa está dando aula de pediatría lá na sala. Eu estou no segundo andar e mesmo assim estou ouvindo daqui. Ana, decirle por la doctora María que por favor ponga más espacio su parlante, che Dios. Ela se emociona também. Ela é pediatra e dá aula de pediatria e ela grita, pior que eu. Isso que eu comprei um microfone lindo para ela também. Pediatria é horrível. Pior coisa das pediatras pediatria são as pediatras mesmo, né? São insuportáveis. Ok, peraí. Ahí, estoy aquí. Entonces, el tronco arterial brachiocefálico termina en este punto. Ahí viene esta va a ser la primera rama. La segunda rama, que va a ser esta, que es la arteria carótida común izquierda. Tan buena, buenísima. Y la tercera rama del arco aórtico. No me interesa el arco aórtico aquí, es solo para entender dónde nace la carótida, gente. Y la tercera rama que es la arteria subclavia izquierda. Entonces, si pregunto dónde nace la arteria, ahí pongo esta imagen del callado aórtico, y ahí vemos cómo el arco aórtico va a dar esas tres ramas que estábamos mostrando ahora a poco, y esas tres ramas, la arteria carótida común derecha nace entonces directo del tronco arterial brachiocefálico, y la arteria carótida común izquierda nace directo del arco aórtico, Muy bien. Y eso es lo que estábamos hablando aquí. Arteria carótida común izquierda, arco aórtico, origen del nacimiento de ella en el arco aórtico, y arteria carótida común derecha en el tronco arterial brachiocefálico. Muy bien. Fácil, donde nacen es diferente del lado derecho y del lado izquierdo, pero cuando ellas terminan, ahí ya es todo igual, y ahí viene la importancia de entender esto, que las arterias carótidas común derecha e izquierda terminan en el mismo nivel que va a ser en relación al cartílago tiroides de la laringe,
y también va a coincidir aproximadamente con la cuarta vértebra cervical. Estos son cuando la arteria carótida común derecha e izquierda terminan, es igual, gente. Cuando inicia, que es diferente. Más cuando ellas inician, es diferente del lado derecho y del lado izquierdo, más cuando ya terminan, ahí ya es todo igual. Muy bien. Y eso se localiza a nivel del cartílago tiroides de la laringe, que va a coincidir también con la cuarta vértebra cervical. Y cuando ella termina en ese nivel, va a presentar una dilatación. Ensanchamiento que está diciendo aquí el libro es una dilatación, esa dilatación que va a corresponder en ese punto y va a recibir el nombre de seno carotidio. Seno carotidio. Entonces el seno carotidio va a marcar el fin de las carótidas común derecha e izquierda. Cierto. Ah, sí, no. Espera ahí que trabo aquí Ahí, está funcionando ya. Muy bien. Entonces, arteria carótida legal. Aquí vemos una imagen. Ahí aparece una imagen el origen de la arteria carótida común, que nace directamente del arco aórtico, que todo el mundo sabe que la arteria carótida común que nace del arco aórtico es a izquierda, porque a derecha nace del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, ahí vemos cuando nace. Vamos a aumentar eso que está ruin. Ahí. Aquí nace la arteria carótida común izquierda del arco aórtico, ¿ya? Y luego ella termina aquí en este nivel. Y cuando ella termina aquí dando sus dos ramas terminales, muy interesante, cuando ella termina ahí en ese punto, ella va a encontrarse al nivel de más aumento. Ahí en la siguiente imagen para ver que la arteria carótida común del lado derecho y del lado izquierdo terminan en el mismo nivel, que va a ser borde superior del cartílago tiroides de la laringe, y eso va a coincidir la traes con cuarta vértebra cervical C4. Cierto. Y en ese punto ahí, vamos a ver, aquí até dá para ver, presenta una dilatación la arteria. Esa dilatación que presenta la arteria es que se llama seno carotidio, que apareció aquí, seno carotidio, la dilatación que presenta la arteria carótida común cuando va a terminar en el punto ahí del borde superior del cartílago tiroides. Seno carotidio, dilatación, ensanchamiento es dilatación. ¿Y para qué sirve eso? No me interesa saber a función. No voy a preguntar la función de tal cosa. Entonces aquí, para fines prácticos, voy a explicar que el seno carotidio son sensores, ¿sí? Son sensores en el punto de la arteria carótida común cuando ella termina. Esos sensores sirven para medir la presión y el nivel de oxígeno en la sangre. No me interesa esto, no voy a preguntar, gente, pero es para fines prácticos. Entonces, esos sensores que se encuentran en ese nivel, en el ensanchamiento de la arteria carótida común, ellos van a estar ahí para medir constantemente la presión sanguínea y para medir el nivel de oxígeno en la sangre. Y ahí es que si la presión está muy alta o está muy baja, estos sensores van a enviar señales al cerebro. El cerebro envía una señal al corazón para ajustar ahí las necesidades, si falta más oxígeno o si falta más presión o menos presión, ahí él va a hacer eso. Muy bien. Eso es el seno carotidio. Espera aí, que eu estou aqui, isso. Cierto. Y ahí vamos a hablar sobre las arterias carótidas común, las relaciones de la arteria carótida común
Del lado derecho y del lado izquierdo va a ser igual, pero del lado izquierdo va a tener unas diferencias porque él tiene un trayecto dentro del tórax ainda, intratorácico. No me interesa esas relaciones. Voy a enfocar solamente en las relaciones a nivel del cuello. Y a nivel del cuello, las arterias carótidas van a tener, como ve aquí. Aquí vemos cómo, oh, qué lindo eso. Aquí da para observar cómo la arteria carótida común derecha nace aquí del tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda nace más embaixo a nivel del callado aórtico. Entonces la arteria carótida común izquierda tiene un pequeño trayecto intratorácico y ahí va a describir las relaciones de ese trayecto. No se preocupen, no me interesa eso. Vamos a enfocar solamente en las relaciones a nivel del tórax. Y a nivel del tórax va a ser igual del lado derecho y del lado izquierdo. Primeramente, antes de pasar esa parte a nivel del cuello, en el lado izquierdo, voy a pasar en esa imagen, en el lado izquierdo del cuello va a ir a terminar el conducto torácico. Conducto torácico que es drenaje linfática de todo el abdomen y todo el miembro inferior, que va a ir subiendo. Aquí vemos esta estructura de color verde. El conducto torácico va a ir subiendo en relación a las vértebras lumbares, vértebras torácicas, en la columna, y después va a ir a terminar en el lado izquierdo del cuello, en la unión de la vena yugular con la vena subclavia izquierda. ¿Alguien recuerda? El conducto torácico atraviesa el diafragma por cuál hiato principal. Esa es pregunta clásica de prueba acá. El conducto torácico atraviesa cuál hiato principal del diafragma. ¿Alguien recuerda eso? ¿Será que alguien va a responder? No sé. Vamos ver. Ups. Estoy esperando a alguien responder eso. Pelo menos procura no Google. No Google. Aorta, muy bien, Dieguito Shera. El conducto torácico atraviesa con la aorta, justamente, hiato aórtico. Boa, casero, boa casero. En Google es rápido, só colocar en el Google y pronto. Muy bien. Entonces, ahí vemos como el conducto torácico, otra, Daiane. Só o primero que gana punto, Daiane. Después ya no gana, ¿sí? Entonces, el conducto torácico que va subiendo y termina aquí del lado izquierdo, él va a estar en la frente de la aorta, ¿sí? Aquí vemos que el conducto torácico va a ser la estructura que va a estar en relación a la arteria carótida común izquierda. No, eso es más bien para fines prácticos, ¿sí? No interesa. É internet, não? O ponto vai para a internet também, Daiane, ¿sí? Cierto. Eso es interesante. Esto sí me interesa. Que la región por donde va a ir subiendo la arteria carótida común derecha e izquierda se va a llamar en conjunto conducto carotidio. No es más conducto torácico esa vez, ¿no? Ahora es conducto carotidio. Ahí aparece una imagen. Después volto lá a nosotros. Aquí aparece una imagen mostrando la arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago, que en conjunto de esos tres, del lado derecho, aquí del lado izquierdo, en conjunto de esas tres estructuras forman el paquete vasculonervioso cervical. Arteria carótida común, vena yugular y nervio vago. Y ellos van a ir, ellos tienen su trayecto dentro de una estructura que se llama conducto carotídeo. Conducto carotídeo, límites del conducto carotídeo, eso es importante. Los límites del conducto carotídeo van a ser 3, tiene la forma triangular, gente. Tiene la forma triangular. Vou mostrar de novo una imagen. Vamos aumentar eso.
Aquí da para ver. Vamos a enfocar solamente en un conducto carotídeo que va a tener una forma triangular. Va a ser más o menos eso. Entonces va a tener una pared posterior que va a estar limitando ya con la columna. Una pared lateral, un límite lateral que va a estar el músculo externo cleidomastoideo, que es la estructura que protege al paquete vasculonervioso cervical, y una pared medial que va a estar tráquea, aquí da para aparecer, esa que es tráquea, y atrás de la esófago. Tráquea y esófago. Estos van a ser los límites del conducto carotídeo. Límite posterior va a ser las vértebras cervicales, y los músculos que están en la región posterior también del cuello. Una parte medial que vamos a encontrar, el conducto carotídeo se relaciona con la tráquea y el esófago, tráqueo esofágico sería ahí. Arrumar aquí. No, es ahí. Esofágico era junto aquí. Y la parte lateral que va a ser la estructura que va a proteger a la arteria, la vena y el nervio, que es el músculo externo cleidomastoideo. Estos son los límites de la región donde la arteria carótida común derecha e izquierda va a ir teniendo su trayecto. Muy bien. Y la arteria, la vena y el nervio están ahí en esa región, pero por ahí ellos están separados por unas divisorias. La vaina carotidia va a ser la estructura que va a englobar los tres componentes del paquete vasculonervioso, y ellos van a estar separados dentro de esa vaina por unas divisorias que se van a llamar tabiques o septos, si quedare, de Langenbeck. Parece un nombre de una cerveza, ahí clarita, esto es la Cecita parece, los tabiques o septos de Langenbeck que se encuentran dentro de la vaina carotidia, separando a la arteria, la vena y el nervio, que son las estructuras que están ahí dentro del conducto carotidio. Muy bien. Ahí, escuchamos cervecita y los perros se despiertan ahí. Aquí. Ok. Repitiendo entonces, que esto es una de las cosas más importantes aquí. Esto sería el cuello, un corte transversal a nivel del cuello. Aquí sería tiroides, ya saben, cuando vimos tiroides, que ella está abrazando a la tráquea y el esófago, y la glándula tiroides, no, la tiroides no me interesa más. Me interesa aquí esa región. Eso. Conducto carotidio el nombre. Límites. Límite lateral. Otro también. Ahora Natalia se ahora más. Conducto lateral va a ser, perdón, el límite lateral va a ser el músculo externo cleidomastoideo. El límite medial de la vaina de la conducto carotidio va a ser tráquea y esófago. Y el límite posterior, columna. Vértebras cervicales. La misma historia aquí del otro lado, gente. La misma historia. Y dentro de ese conducto carotidio que está las vainas carotidias, vamos a encontrar que las estructuras están separadas por unas divisorias que se llaman tabique de Langenbeck. Langenbeck. Muy bien. Y ahora bien, ¿dónde termina la arteria carótida común del lado derecho y del lado izquierdo? Vamos a encontrar que la arteria carótida común derecha e izquierda terminan al mismo nivel. Ya mencionamos anteriormente que antes de que ellas terminen presentan una pequeña dilatación que se llama seno carotídeo. Seno carotídeo
marca, el seno carotídeo marca la terminación de la carótida común derecha e izquierda. Vamos a ver, solo de curioso, vamos a ver cuántas personas están aquí. 70 y algún poco más. Participante. Isabela Rodríguez, que entrar no meu computador. Não, Isabela, não vai entrar. 78 personas. Nossa, de onde sai tanta gente? Eu não lembro de toda tanta gente nas aulas. Na única semana de aula que tuvimos. Vou anotando. Cada vez que o povo, quem está no acessar no computador, vou anotando aqui num. Não, Isabela, vou anotar aqui numa. Vai ter uma lista vermelha aqui, uma lista vermelha. Depois, não me pergunte por que recursa na matéria, ¿sí? Eu vou avisando. Tô brincando, ¿sí? Vai recursar, mas não vai ser por esse motivo, vai ser qualquer outro, ¿sí? Entonces, el seno carotídeo es la dilatación de la carótida común que va a marcar la terminación de la carótida común, que ahí va a ser a nivel de, no está falando, cartílago tiroides o C4, falamos anteriormente, ¿eh? Y cuando la arteria, no me interesa para qué sirve o qué mede el seno carotídeo, solo saber dónde se encuentra, por enquanto, ¿eh? ¿Dónde se encuentra? Ahí vemos la imagen, de nuevo aparece, ¿eh? La arteria carótida común, vamos a aumentar eso, que ella termina aquí a este nivel, cartílago tiroides, ¿eh? Y aquí va a coincidir con cuarta vértebra cervical. Y ahí la arteria está levemente dilatada, seno carotídeo. Tem que ir descifrando esas iniciales, ¿eh? Seno carotídeo, ¿no? Muy bien. Tem que ligar o negócio para funcionar. Isso. Y ahí vamos a hablar, terminó la arteria carótida común. Vimos dónde inicia, del lado derecho y del lado izquierdo, que es un tanto diferente, y dónde terminan, que es igual. Y cuando ellas terminan, se encuentra a ese nivel, esa dilatación, que esa dilatación... esqueci disso. Ahí está, estaba pasando por alto eso. Que esa dilatación va a presentar en ese punto un pequeño nódulo del lado de fuera, ya hizo ese nódulo que se va a llamar glomus carotídeo. El glomus carotídeo en esta imagen aparece, aumentar la imagen, ahí da para ver ese nódulo, ese grão aquí, ese feijão aquí que está, ese es el glomus carotídeo, que también va a formar parte de sensores en ese nivel para medir la presión sanguínea y el nivel de oxígeno en la sangre. No me interesa eso, solo para fines prácticos, ¿ya? Y si yo preguntaba entonces en la prueba, ¿a qué nivel se encuentra el seno carotídeo? Seno carotídeo, borda superior del cartílago tiroides, o aquí atrás C4, cuarta vértebra cervical. Si yo preguntaba en la prueba, ¿a qué nivel se encuentra el glomus carotídeo? Que el glomus carotídeo feijão que está ahí, misma cosa, se encuentra en el mismo nivel. No voy a preguntar cuál es la función, eso sí no preguntaré, ¿cierto? Y ahí nacen las arterias carótidas interna y externa, que la arteria carótida interna y externa son las ramas de la arteria carótida común. Vamos a ver una imagen. Bien. Y la arteria carótida común termina aquí en ese punto y va a dar dos ramas, que las dos ramas van a ser carótida interna y externa, do lado derecho y del lado izquierdo. La misma historia, gente. Esqueci de colocar el cronómetro. Agora não sei quanto tempo estou falando. Vamos ter que ver o comentário inteiro agora. Que merda. La arteria carótida interna y externa, estamos viendo aquí tengo una arteria que va subiendo y dando un monte de ramas externa. La carótida externa. Y la otra va subiendo aquí sin dar ninguna rama en el cuello, entra en nivel del cráneo y ahí va a dar ramas dentro del cráneo para el cerebro.
carótida interna. Entonces, la arteria carótida común termina dando esas dos ramas, carótida interna y externa, que en el inicio ellas están unidas por un ligamento. Ese ligamento que une las arterias interna y externa se llama ligamento intercarotídeo, ligamento de Riefel, ¿no? Ligamento. Agora faz minuto só para mim, que agora eu liguei, amoroso. Faz minuto que eu estou falando, só agora que eu liguei o cronômetro aqui. Hein? Não me avisam? Então, dá nisso. Ligamento de Riefel, entonces, va a ser el ligamento que une las arterias carótidas interna y externa, que se encuentra ahí bien no inicio de la carótida interna y externa. Y muy interesante, cuando las arterias carótidas interna y externa nacen, ellas están invertidas. Vamos a ver, la arteria carótida interna se encuentra para afuera, externo, ¿no? Y la carótida externa se encontra para dentro. Elas estão cruzadas no início, ¿sí? Depois elas se encaminham e a carótida interna vai para dentro e a carótida externa vai para fora, mais superficialmente, quero dizer, ¿eh? E é isso. Então, a carótida externa, aqui vamos falar muito da carótida externa, que é a arteria que va a dar la vascularización al cuello y al rostro. ¿Eh? ¿Dónde nace? Sabemos que es cuando termina la carótida y la carótida común o carótida primitiva. Ahí es donde nace la carótida externa y también la interna, ¿sí? Só que la carótida externa, cuando nace, ela está más para adentro, ela está más profundo en el cuello. Y ella va a ir subiendo en el cuello y dando una serie de ramas en el cuello. Y vamos a ver esas ramas, es muy legal. Y termina a nivel del cóndilo de la mandíbula, que ahora estaba explicando un monte de veces, cóndilo de la mandíbula. Ahí es donde la arteria carótida externa termina, dando dos ramas terminales que van a ser la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Bueno, arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial son las dos ramas terminales de la carótida externa. Vamos a ver la carótida externa. Esta arteria que va subiendo, esta arteria aquí, que va subiendo en el cuello y va dando un monte de ramas. Esa va a ser la arteria carótida externa. Dica, carótida externa va a dar la vascularización a todo el cuello y la fase. Y la carótida interna es otra que se encuentra ahí al lado mismo, que ella va a dar la vascularización al cerebro. La carótida interna da la vascularización al cerebro y entonces la carótida interna no da ramas a nivel del cuello. La carótida interna no da ramas en el cuello, va directo al cerebro. Bueno, ya, legal. Y aquí va a ser el punto, aquí legal, aquí cortamos la mandíbula, cortamos la rama de la mandíbula, ya la sería aquí así, el cóndilo, y aquí la apófisis coronoides de la mandíbula. Quitamos esa porción de la mandíbula para mostrar que ahí perto del cóndilo de la mandíbula es la región donde la arteria carótida externa termina y ella termina dando dos ramas que va a ser la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Anoten bien grande eso, ¿eh? ¿A qué nivel termina y cuáles son sus ramas? Certo. Ahí dá para ver que es la arteria maxilar interna, esa que aparece en amarelo ahí, y a otra en azul, que sería la arteria temporal superficial. Muy bien. La maxilar interna, después vamos a seguir ela, que es esta arteria aquí,
que va a dar 14 ramas a nivel para la fase. Vamos a ver las 14 ramas, súper interesante. Me emociona mucho eso. Y la carótida externa, antes de terminar a nivel del cóndilo, ella va a dar 6 ramas colaterales. Se pregunta, ramas terminales de la carótida externa, terminales va a ser la arteria temporal superficial y maxilar interna. Y las ramas colaterales van a ser esas. De la carótida externa va a dar la arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria faríngea ascendente, occipital y auricular posterior. Esas son las 6 ramas que la arteria carótida externa va a dar antes de ahí terminar. Vamos a ver aquí. Vamos ver, aquí está para ver. Aquí vemos como la arteria carótida externa nació aquí, va subiendo y termina aquí. Aquí ella termina dando la arteria temporal superficial y maxilar interna. Más antes de eso, desde su origen, ella va a dar la arteria temporal superficial, antes de eso, perdón, la arteria tiroidea superior, lingual, facial, faríngea ascendente, occipital y auricular posterior. Muy bien. Y ahí vamos a hablar de las ramas terminales, que son dos, maxilar interna y temporal superficial. Y la maxilar interna va a dar unas 14 ramas a nivel de dentro del rostro, bien profundo, que esas 14 ramas se organizan de esa manera, que va a tener 5 ramas para cima, 5 ramas para abajo, 2 ramas para frente y 2 ramas para atrás. Estas van a ser las ramas de la maxilar interna. Maxilar interna es la rama terminal de la arteria carótida externa. Entonces, y ahí después la maxilar interna va a ir terminando de dar la arteria esfenopalatina. Vamos a ver una imagen. La lista de las 14 ramas de la maxilar interna. Bien interesante. Maxilar interna, entonces, va a dar sus ramas, 5 ramas para cima, que van a ser la arteria timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria, temporal profunda, media y temporal profunda anterior. Las 5 ramas para abajo de las ramas de la arteria maxilar interna son alveolar inferior, que va a entrar en la mandíbula, la arteria maceterina, que va a ir para el músculo macetero, la arteria bucal, la arteria pterigoideas, la arteria palatina descendente, para abajo. 2 ramas que van a direccionarse anteriormente, que va a ser la alveolar superior y la arteria infraorbitaria. Y 2 ramas que son dirigidas hacia atrás posteriormente, que van a ser la arteria del conducto pterigoideo y la arteria faríngea o pterigopalatina. 14 ramas de la arteria maxilar interna. Y la arteria maxilar interna termina dando la arteria esfenopalatina. Coloco aquí esta imagen. Existen varios macetes, mnemotecnias, para lembrar las ramas de la arteria maxilar interna. Importante es ver primero dónde ella nace, que es rama terminal de la carótida externa primero. Ahí va a dar estas 14 ramas y termina dando su última rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. Esfenopalatina. Y ahí tenemos la otra arteria que nace también de la carótida común o carótida primitiva, que es la arteria carótida interna. Esta aquí es bien más fácil, gente, porque la carótida interna, ella pasa limpio en el cuello y da la vascularización solamente
del cerebro. Entonces pregunta, marque cuáles son las ramas a nivel cervical de la carótida interna. Carótida interna no da ramas a nivel del cuello. Ela passa limpo no cuello. A artéria carótida interna nasce no mesmo ponto da irmã, a carótida externa, que vai ser borde superior cartílago tiroides, que também vai coincidir a nível da quarta vértebra cervical. Arteria inicio de la carótida interna se encuentra ahí, que ella nace de la carótida común o carótida primitiva. Y ella termina, le pasa limpo en el cuello, no da ramas a nivel cervical y pasa a dar la vascularización del cerebro. Y en el cerebro va a dar 4 ramas que van a ser las cerebrales anteriores y medias, la coroidea anterior y comunicante posterior. Ramas terminales de la carótida interna. Eso. Bien más fácil. Ahí vemos, la carótida interna nace aquí en este punto, que va a ser a nivel del C4, cuarta vértebra cervical, o cartílago tiroides, borde superior del cartílago tiroides. Y ahí pasa limpo en el cuello y da ramas aquí dentro de la cabeza, que va a llamarse las 4 ramas terminales, que son ramas para el cerebro, que son la cerebral anterior y media, la coroidea anterior y comunicante posterior. Y antes de eso da unas ramas también ahí en la base del cráneo, que van a ser las arterias hipofisarias para la hipófisis, la glándula pituitaria, y la arteria oftálmica para el globo ocular. Y eso. Ay, hijo de Diego. Perdón, Ángel. Ay, hijo. Sí, Clarita, terminó. Preguntas ahora. Chore. ¿Dónde quitan esas fotos? Che, Dios. ¿Quién es ese? Ese lindo, ese lindo. Gracias, Natalia. ¿Viste mi foto? Y deme. Estoy leyendo. Último slide. Ahí. Ahí deme. Sí, Daniel Aramí, ya, ahora ya podés. Qué pica. La gente ya. No, es triste, Rebeca. Depende del estado de ánimo de cada uno. Yo estoy feliz aquí, estoy bien tranquilo. Espera que, acá volví. 36 grados. Sí, ya puedo terminar la carotita.
Estoy leyendo aquí, Heredia, disculpa. Apreté un botón errado aquí. Carótida interna. Ramas terminales de ala B y C, esfenopalatina y la temporal. No, esfenopalatina no. La temporal superficial y maxilar interna, esa sí. No, interna, disculpa, disculpa. Aquí, interna. Terminales, aquí. Cerebral anterior, media, coroidea anterior y comunicante posterior. Isso sim. Isso mesmo, Alicia, já é fim de semana, já pretende. Já é 36 graus. Clima é favorável. Né? Tiago. No, Natalia, no hace falta rezarle a la foto. Lo que hace falta es estudiar para el examen. Le estoy leyendo aquí, perdón. Fernanda, la localización del seno carotidio es bien ahí donde termina la arteria carótida común o carótida primitiva. Vamos a ver una imagen para eso. Aquí, esa imagen. No, tem otra. Aquí. Esto va a ser el seno carotidio, Fernanda. Seno carotidio es la dilatación y glomus carotidio es un nódulo que se encuentra ahí a ese nivel también. Cierto, cierto. Ángel, aquí estoy leyendo. Ángel sería carótida interna, 4 ramas terminales y 2 colaterales. Eso mismo, Ángel. Arteria carótida interna. Carótida interna va a tener sus ramas terminales, que son 4, y sus ramas colaterales, que van a ser arterias hipofisarias y arteria oftálmica. 2, perfecto. A Gisana se manifestou agora também. O povo tem uns alcoólatras aqui, hein? Ó, Alicia, até você, Alicia. Nossa, me surpreendeu, Alicia. Gisana, estou lendo aqui.